Quisiera empezar como con un resumen. El Señor nos ha dado tanto, yo creo estoy tan abrumado a veces con todo lo que el Señor ha hablado, con todo lo que el Señor ha dicho, ¿no? Si estás igual que yo, créeme que no todo a veces es para nosotros. Si es todo para nosotros, pues lo tomamos, ¿verdad? Pero si no, el Señor ha dicho tanto, pero es porque conoce el corazón de todos, ¿no? Y todos tenemos a lo mejor circunstancias diferentes, pero el Señor nos ha estado hablando acerca de transformar la mente, de la sanidad del alma, nos ha estado hablando también acerca de la santidad, nos ha estado hablando acerca de la iglesia, de su amor, de muchas cosas, ¿no? A través de este tiempo, y no sé si solamente es mi percepción, pero yo le decía al Señor esta vez, me decía, Señor, ya, pues como que mucho palo, ¿no? Me ha tocado como mucho palo en la espalda, como de ya, Dios, dame un mensaje, ¿no? No es que no nos anime, no sé si me están entendiendo, ¿sí? Si hemos estado viendo las prédicas, de repente es como que ya estoy pensando en traerme casco, como que el Señor ha estado siendo como muy así, no sé si existe esa palabra, pero es como confrontativo, te confronta, nos ha estado confrontando como iglesia. Y yo lo externaba al Señor. Yo le decía, pues Señor, no sé si solamente soy yo, ¿no? Pero pues mira mi espalda, ¿no? Y qué bueno que no me dijo, pues mira la mía. Ahí se me hubiera quitado lo chillón. Pero bueno, el punto es que yo le decía, Señor, nos has hablado tanto y de tantas maneras. Y ha sido a veces duro, a veces más duro y a veces no tanto. ¿Y ahora qué quieres decirnos, no? Y ya, entonces me dio una palabra que iba a ser el tema de hoy. Si hoy tuviera un título de esta palabra y si estás anotando, sería la palabra gracia, ¿no? Yo le platicaba al pastor, no me acuerdo si en la semana o la semana pasada, dije, el Señor me dio una palabra, ¿no? Por lo menos ya sé de qué va a tratar la prédica, todavía no sé ni qué, pero es gracia. ¿Y saben qué, iglesia? Por eso les digo que el Señor tiene el control, porque solo me dio eso y ya, fue como cuando Elías no le dijo, ve y dile que no va a llover y después te vas un año, y ahí se quedó y no, Dios no le habló todo ese año hasta que le dijo, ya ve y diles que otra vez va a llover, ¿no? Entonces así pasó. Y hoy veo cómo la gracia de Dios, el favor de Dios está en nosotros, en la iglesia, porque el Señor ha hablado hasta este momento, desde que empezó la oración con Miri, era el corazón de Dios. Yo podía ver el corazón de Dios, yo podía ver su gracia a través de la oración, después en la alabanza, con las palabras y todo. Y es gracia sobre gracia, ¿no? Es una y otra vez Dios mostrando su gracia. Entonces, pues bueno, mucho de lo que iba a predicar ya se dijo. Y qué bueno, porque ya tengo poco tiempo. Pero hablando acerca de gracia, yo creo que es un tema muy extenso. De hecho, yo le decía al Señor, ok, sí, gracia, pero gracia es un tema muy grande. ¿Qué es lo que quieres decirnos, no? ¿Qué es lo que quieres hablarnos? Y el pastor Paco hablaba la semana pasada, no sé si lo recuerdan, acerca de que tenemos pruebas, de que podemos pasar procesos, podemos estar en procesos, y en medio de ese proceso siempre va a venir una tentación, una salida fácil, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y a veces la salida fácil siempre va a ser un pecado, siempre va a ser ir en contra de la voluntad del Señor, algo que pareciera que es bueno, pero no lo es. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Entonces, quiero empezar con esto porque la palabra gracia tiene que ver con cosas que a veces confundimos con el proceso y hasta con el pecado, ¿sí? A veces pueden llegar salidas fáciles
que pareciera que es el favor de Dios haciéndome las cosas más fácil, pero nada que ver con eso, ¿sale? Y aprovecho para decirles algo que también sentí en la alabanza y que era el Señor diciendo, hay que pedir discernimiento, hay que pedir mucho discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, porque a veces pensamos, incluso, y esto es más personal, casi a todos nos pasa que pensamos muchas veces que estamos bien y puede ser que no. Pero si tenemos discernimiento, el Señor nos puede mostrar qué es lo correcto, ¿no? Entonces, dentro de los procesos va a haber tentaciones y esas tentaciones necesitamos identificarlas para saber cuál es la respuesta de Dios. Y es que, hablando acerca de la Biblia y metiendo esta palabra de gracia, dice la Biblia, ¿no? Da de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces quiere decir que nosotros también podemos dar gracia, ¿no? Pero no quiero enfocarme en eso, sino quiero enfocarme en la gracia de Dios, ¿sabes? Por definición, la palabra gracia en el Nuevo Testamento se deriva de una palabra que es caris, que es como de carisma, como de los dones igual, pero es caris, o en hebreo es ken, que significa favor, bendición, también amor en acción. Esas tres cosas es lo que significa, ¿sale? Favor, bendición o bondad y amor en acción. Entonces, la gracia de Dios es el amor incondicional o es el favor inmerecido que el Señor da a la humanidad, ¿sale? Es un regalo divino, es gratuito, ¿sí? Es algo que el Señor da sin importar la condición de la persona, ¿sale? Estamos hablando, por ejemplo, y lo tengo anotado aquí para no equivocarme, y es el perdón de pecados, la salvación y la fortaleza diaria que tenemos sin importar los méritos. Es decir, el Señor nos dio gracia, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y para todos los días darnos esa fortaleza que necesitamos para caminar día con día, ¿sabes? Entonces, ya desde ahorita podemos entender que necesitamos gracia para poder vivir bajo la voluntad de Dios, ¿sabes? Porque si puedo aquí insertar un pensamiento personal, la palabra gracia, o más bien la gracia de Dios, es todo lo que el Señor da y todo lo que tiene que ver con Él, pero de una manera sobrenatural. Es decir, todo lo que nosotros no podríamos hacer y sucede, eso es gracia. ¿Sí me entienden? Todos los días, todo lo que nosotros podríamos hacer. El ser humano, no sé si lo sabían por ahí, pero dicen los que saben en algunas revistas que la capacidad de amar se perdió. Desde Adán se perdió mucha capacidad de amar. Fue tan así que el Señor tuvo que venir a hacerse hombre y dar como esa exclamación tan grande de amor para que pudiéramos entender el amor, ¿no? Y la Biblia también dice, ¿no? Que el amor en los últimos días, ¿qué va a pasar? Se va a ir enfriando, ¿no? Entonces, si nosotros de repente estamos viviendo nuestra vida y ahí vamos, ¿no? Entre que amamos y todo, y de repente el Señor pone en nuestro corazón, no sé a cuántos les ha pasado, pero yo estoy seguro que a muchos aquí, y de repente te pone ese sentimiento de amar a alguien, ¿no? Y ese alguien, dentro de la iglesia obviamente, o puede ser fuera también, pero de repente tú dices, oye, ¿no? Yo sí lo he dicho, oye, este no es el Charlie, ¿no? Este ni con trabajos ama a su familia, guiño, guiño, ¿no? Y estoy sintiendo esto, ¿sabes qué es? Es gracia, porque el Señor está poniendo ahí algo que tú no podrías hacer
ni con tus propias fuerzas, y lo está haciendo. Pero bueno, vamos a ponernos bíblicos y esto para que no me vayan a funar los que son maestros, no de esta iglesia, sino de otras, porque se va a escuchar en Spotify, ¿verdad? Pero nada más rápidamente voy a pasar por la parte de la gracia. ¿Dónde comienza la gracia? ¿Dónde creen que comienza la gracia? Por ahí un valiente. Dicen que estamos viviendo en un tiempo de gracia, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Con Jesús? ¿Quién dice que con Jesús? Amén. ¿No? Mira, los de mi grupo ya saben que siempre hago preguntas de estas y ya hasta ni quieren contestar, ¿no? La gracia empieza en el Edén, en la caída. La primera vez que se ve un acto de gracia es en el Edén, cuando el hombre y la mujer obviamente pecan, desobedecen al Señor. Obviamente el Señor dijo que iban a morir, ¿sí o no? Dijo, ciertamente morirán, ¿sí? Pero cuando ellos desobedecen, el Señor va y los busca. Si se acuerdan, ellos usan la higuera para cubrirse y todo esto, ya se saben la historia. Y ahí empieza la gracia, ¿por qué? Primero, pues porque los separó, pero no los mató físicamente, ¿sale? El Señor dijo, van a morir, ciertamente morirán si pecan, si comen de este fruto, van a morir. El Señor fácilmente hubiera podido deshacer los dos humanos y hacer otros dos, ¿sí o no? Y volver a hacer lo mismo, la verdad. Pero el Señor no lo hizo. Y aquí voy a meter otra palabra que se llama misericordia, porque a veces se confunde la misericordia con la gracia y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en un acto de misericordia, el Señor no los mata, pero en un acto de gracia, no solo no los mata, porque es la palabra que dice, lo que dice la palabra, no solo los mata, sino que también los cubre. Entonces, empezó el sacrificio ahí, sacrificó unos animales y los cubrió con sus pieles, porque ellos mismos ya se sentían avergonzados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Tiene misericordia y no dice que no hace lo que dijo que iba completamente a hacer, o sea, hace la separación espiritual, pero también pudo haber hecho quitar todo y volver a poner otros dos. Entonces, empieza ahí y después no se instituye esta parte, el tabernáculo. Viene y hacen los sacrificios para la expiación de pecados. Toda esta parte la podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Y culmina con Cristo. Y solamente les voy a decir esto porque vamos a más adelante a tocar el tema, pero culmina con Cristo. ¿Por qué? Porque en Él se cumple toda esta parte para ya no hacer sacrificios. Lo que empezó con Adán y Eva, con el sacrificio, con la gracia de Dios cubriendo su pecado, dice que viene ahora Cristo y en Él culmina. ¿Por qué? Porque después de eso ya no es necesario hacer sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Entonces esta fue la parte del Antiguo Testamento, está la gracia allá, pero si recuerdan, nuestros temas principales son poniendo nuestra mirada en Jesús. Entonces vamos a hablar acerca de lo que Jesús hacía extendiendo esta gracia, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que Jesús vino y enseñó cómo era la verdadera gracia, ¿sí o no? Lo que ya habían olvidado, lo que se había olvidado entre rituales, entre estructuras, entre cosas que se tenían que hacer, a lo que la Biblia y Pablo también, en la palabra Pablo llama la ley del corazón, la ley de la carne. Se había perdido, pero viene el Señor Jesús. Entonces, a donde quiera que Jesús iba, la gracia de Dios iba con él, porque dice la palabra que el favor de Dios estaba con Cristo. Entonces, él empieza a mostrar algo diferente, algo que los fariseos y todos los estudiosos de ese tiempo hacían, los sacerdotes y todo. Él venía a enseñar cosas diferentes, como sanar en sábado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decía la ley? No puedes sanar en sábado, ¿no? ¿Y qué decía Jesús? Aún en sábado mi papá está chambeando.
aún en sábado, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Ganar una vida? ¿Salvar a alguien, aunque sea en sábado? ¿O perderla, no? Y en una de esas los deja bien calladitos. Pero bueno, vamos a leer Lucas 4, 38 al 44, porque me gustaría que viéramos esto. Busqué algún versículo que nos dijera varias cosas de las que Jesús hacía. Y nos dice, si no tienes tu Biblia, la tenemos aquí en las pantallas. Dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, o sea, ya en la tarde, al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos, repite conmigo, todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo o retenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas. Entonces, si se fijan aquí, Jesús llega a un lugar, estaba la suegra de Pedro enferma, entonces le piden que la ayude, ¿no? Él ora por ella, reprende el espíritu de enfermedad, se va, ella se levanta, le sirve y luego se corrió la voz. Dijeron, ahí está Jesús, ¿no? Traigan a todos los enfermos, ¿no? Para que los sane. Y Jesús, ¿qué hace? Los sana. No sé si se fijaron o si tal vez solo sea mi Biblia, pero no dice en ningún lugar que primero les preguntó si habían hecho el devocional en la semana, o si estaban bien en comunión con el Padre, o cuántas veces habían faltado en el mes a la iglesia, bueno, a la sinagoga, ¿no? ¿Sí me entienden? Estamos hablando de gracia, de lo que Jesús llevaba. Entonces, esto es lo que hacía Jesús, y esto no lo hacía. Los evangelios están repletos de historias como esta, donde Jesús llegaba a un lugar, a veces en la mañana predicaba el evangelio, porque él dice, yo vine a dar este mensaje. ¿Y qué creen? Que eso que hacía de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de traer paz y de toda esta parte que él hacía, incluso los milagros, multiplicar los panes, los peces, toda esa parte, bueno, más bien todo eso forma parte del mensaje que él traía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pasamos por alto que los judíos es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Ellos son disciplinados, ellos son muy estructurados, algunos extremadamente estructurados, los ortodoxos, ¿no? Aún todavía, mucho de eso es bueno, pero ellos lo hacían también con las escrituras, ¿no? Y ya para ver mal que una persona sea sanada, siendo el día que sea, o sea hecho el milagro por quien sea, pues es porque algo no nos está funcionando bien, ¿no? ¿Sí o no? Están muy callados, como que... Entonces era algo que Jesús normalmente hacía todos los días. Él oraba, buscaba dirección del Padre, pero siempre iba y siempre llevaba lo que él tenía, y era la gracia de Dios. Eso lo hacía en todos lados, y eso hacía contraste con cosas, con dos cosas sobre todo. Primero con el pecado y después con la naturaleza a pecar, la naturaleza humana, ¿sí?
Y eso es algo que quisiera que se nos quede bien clavado. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la gracia para poder, yo le llamo pasar a otro nivel. Vivir, les dije que ahorita yo me sentía abrumado, es como de Señor, o sea, sí, y esto, y tratamos de vivir en santidad, y tratamos de hacer el devocional, y tratamos de leer, y tú nos estás diciendo esto, y vamos, ¿no? Y yo dije, pues debo tener cuidado, porque a veces no va a ser como que, ¿no? A veces esperando hacer el devocional, no faltar a la iglesia, hacer la oración, orar todos los días, y de repente, ¿no? Me encantó lo que dijo Isaías, es como de, ¿por qué lo hago? Tal vez estoy esperando que me vaya bien, porque si me va mal, digo, Señor, pero hice, ¿no? Y de repente a lo mejor nos podemos comportar diferente, ¿no? Entonces, ya me la cacharon por ahí algunos. La gracia contra la ley del pecado y la carne. En Efesios 2, 8 y 9 nos dice, ese también lo tenemos en las pantallas. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. ¿Sale? Este versículo es muy famoso, ¿no? Se predica de mucho y si lo desmenuzamos poquito nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Se acuerdan que la gracia tiene que ver con salvación, con el perdón de los pecados y con fortalecernos día a día? Es decir, la gracia es extendida, no solamente es para la salvación, pero dice por gracia, por la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia también tiene que ver con el amor, y ya lo dijimos ahorita. Cristo es la representación más grande del amor y por lo tanto de la gracia, porque si no hubiera sido por Él, nosotros no tuviéramos ni chance de acercarnos a Dios. No sé si me entienden. Por eso es por gracia. Pero ¿a quién le costó aquí eso? ¿A quién le costó algo el hecho de que podamos acercarnos a Dios? A nadie, ¿no? Entonces por eso la Biblia dice que es por gracia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya viene la salvación, viene el perdón de pecados, viene todo esto, pero es por gracia, porque a Dios, en el corazón de Dios estaba eso, ya de antemano. Él ya estaba pensando en nosotros, y es por la gracia, por su gracia, que nosotros estamos aquí sin creer, y lo dice explícitamente en la palabra que leímos, sin creer que es por alguna obra que nosotros hayamos hecho, ¿sale? Eso debemos de tenerlo bien presente. Y voy a compartir rápidamente si me da tiempo, 2 historias, pero si no, rápidamente vemos. ¿Cuántos saben la historia de el ciego Bartimeo? Que está en Marcos y está en Lucas. No, si no es muy cortita, se las leo rápidamente. Igual va a salir en las pantallas. Pero nos dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. Entonces, si vemos esta historia, es súper rápido, ¿no? Va pasando Jesús, las multitudes, de repente un ciego loco empieza a gritar, Jesús, ten compasión de mí, Jesús, ten compasión de mí, ¿no? ¿Y qué les decían los demás?
¿Alguien se ha preguntado por qué lo callaban? ¿Gritaba muy feo? ¿Nadie se ha preguntado? Bueno, voy a tratar de hacer una analogía con esta historia acerca de la gracia de Dios y de la ley. Pero ojo, no la ley escrita o la ley de los judíos, ¿no? Sino la ley del corazón. ¿Sale? Porque Bartimeo era una persona ciega, como dice la palabra. Entonces, él estaba escuchando a Jesús. Bueno, él había escuchado de Jesús seguramente, porque cuando le dijeron que era él, empezó a gritar, ¿no? Entonces seguramente él ya sabía quién era Jesús y lo que Jesús hacía, ¿sale? La gracia que él traía, ¿no? Él ya sabía que había una gracia de Dios en él y que esa misma gracia él la daba a los demás a través de milagros, a través de sanidades, a través de necesidades que tenían. Pero viene Bartimeo, pero él no lo decía a nadie, o al menos es lo que veo aquí. Y de repente van pasando, le dicen, ¿quién es? Y él empieza a gritar, empieza a poner desorden. Es que no es tiempo de pedir milagros, igual y hasta era sábado. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para pedir un milagro? ¿Un ciego que pide limosna? ¿No? Y viene la ley del corazón del hombre diciendo, no hagas esto. Si alguien dice algo, y esta es una ley, pues creo que de Dios, pero también puede ser estudiado, vaya, es que si tú estás diciendo algo es porque ya lo creíste algo y porque en tu corazón ya hay algo, ¿sí me entiendes? Nada sale de la boca del hombre, y esto sí lo dice la palabra, ¿no? Si no viene del corazón. Primero viene al pensamiento, baja al corazón, cuando ya lo crees en el corazón, entonces lo dices. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él empieza a gritar, empieza a pedir la gracia de Dios. Y los demás empiezan a callarlos, porque hay veces, y lo quiero trasladar al 2026, que la palabra nos dice algo. ¿Se acuerdan de que predicamos acerca del pan, de gustar la palabra y creer lo que la palabra dice, y que por medio de la fe nosotros podemos recibir cosas? ¿Se acuerdan? Pues por gracia, o sea, el Señor lo quiere hacer, lo quiere dar. Pero hay veces que llegan pensamientos, comentarios, estructuras que nos dicen no. ¿Por qué? O uno mismo, nuestro peor enemigo, uno mismo te dice no es suficiente lo que has orado, no es suficiente lo que has leído, no es suficiente lo que has llorado, no es suficiente, ¿no? Y a veces eso nos impide clamar. ¿Sí me entienden? Tratando de ligarlo con lo que dije al principio, es porque sí, porque hemos hablado de santidad, porque es importante. Pero a veces dices, no soy lo suficientemente santo para orar por un ciego. ¿Y si no sana? ¿Cómo vamos a quedar? No sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado. O sí me pasaba. Pero ¿qué dice la palabra? Que por gracia, ¿no? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Entonces, el punto aquí importante es, a veces nosotros o alguien más nos dice no puedes hacerlo, porque tu condición no tiene palomita, no es suficiente, no has llegado al nivel. ¿Sí me entienden? Pero Jesús se para, Jesús lo escucha, se para y le dice, tráiganmelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Se acercó. Ojo, no le importó que lo callaran, porque dice que cuando lo callaron, ¿qué hizo? Gritó más fuerte, ¿no? Se necesita fe. Se necesita fe para decirle a los que sí ven, porque tú no ves, bueno, él no veía, pero los que sí ven, los que son superiores, entre comillas, lo digo, te dicen no. Pero él, ¿qué hizo? Gritó más fuerte
y fue y se aferró, y para mí eso demuestra fe, porque hasta que no consiguió hablar con Jesús, entonces fue que la gracia le fue otorgada. ¿Sí me entienden? Entonces la barrera más grande para recibir la gracia de Dios es la ley, pero la del corazón. Y a veces nosotros mismos nos ponemos el pie. ¿Sale? Entonces Jesús le dice solamente lo que Jesús le dijo que fue: ¿qué quieres? ¿Sí me entienden? Jesús no le dijo: ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres ver? Le dijo: ¿quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué hay en tu corazón? Y lo que yo veo aquí es entendiendo que obviamente él era judío. Hay mucho detrás de esta historia, pero no tenemos tiempo. Porque él dice que dejó su capa. La capa era el permiso que él tenía para poder pedir dinero en ese lugar. Él dejó todo por él, pero esto es para otra ocasión. Pero él lo dejó todo para ir con Jesús, porque él sabía que él tenía lo que él realmente necesitaba, y era su vista. Bueno, para él en ese momento. ¿Sí me entienden? Pero Jesús no le dijo: ay, Bartimeo, mira, fírmame aquí de que si te doy la vista, no vas a empezar a ver cosas que no, y no vas a empezar a... ¿Sí me entienden? Es importante eso, ¿sale? No quiero que se me queden viendo como de pero estoy hablando acerca de gracia, porque ¿qué es lo que ve Jesús? Y me encantó lo que dijo Dani después, por eso les digo que esta prédica ya el Señor la dio. Viene y se para y dice: ¿cómo te ve Dios? A veces a la iglesia nos hace falta ver a los demás como Dios nos ve, porque él sabía que necesitaba la vista, ¿no? O Jesús de alguna manera a lo mejor lo sabe todo, o es evidente, ¿no? Tú puedes decir: ay, ¿cómo le preguntas a un ciego que qué quiere? ¿No? Pues quiere ver. ¿Sí? Puede ser hasta, ¿no? Pero bueno, vamos rápido. Recobró la vista, recibió gracia, ¿sí? Y después de eso dice que él y los demás glorificaron al Señor, ¿sí o no? Hay otra historia en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 11. Seguramente también ya lo saben, pero dice así: algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En estas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. Quisiera tomar unos tiempos aquí. Unos puntos, perdón, no unos tiempos. Unos puntos importantes. Porque esta historia, pues, seguramente ya la mayoría la sabemos. Pero vamos a contextualizarnos un poquito, hablando acerca de la gracia y de la ley. ¿Sí? Y lo voy a decir así porque a veces pues la carne nos juega chueco,
Nuestros pensamientos nos juegan chueco y a veces muchos de nosotros, por eso les decía, pensamos que estamos bien, pero a veces tal vez no estamos bien, y ese es el enfoque, ¿sale? Eso es lo que quiero que tengamos. Yo siento que Dios nos está diciendo, mi gracia, ¿sí? Aquí está, la necesitas, pero hay cosas que te están bloqueando y no te permite, ¿no? Como con Bartimeo, estos que les decía, ¿no? Y que no querían que llegara, pero al final llegó con Jesús, ¿sale? Entonces, rápidamente, el pórtico de las ovejas, pues era un lugar, una puerta grandota, pues donde había ovejas, ¿no? Pero tenía algo, pues como especial, sobrenatural, de hecho, que aparte de que había ovejas ahí en todo alrededor, había un estanque en medio, y dice aquí que el agua se movía, ¿no? Con el aire. La Biblia dice, más que aquí no, que cuando el paralítico le estaba explicando a Jesús, le decía que venía un ángel y movía el agua, y que cuando el ángel llegaba y movía el agua, había un chance de que una persona fuera sanada, cualquiera, y cualquiera que necesitara algo y fuera el milagro que sea que necesitara, esa persona sanaba. ¿Sale? Por eso la respuesta del paralítico de, oye, no puedo llegar, siempre se me adelantan. Pero la Biblia dice, o decía, que es un ángel, es decir, Dios enviaba su gracia, ¿no?, para que alguien fuera sanado. ¿Y qué creen? Ahí va la ley en esta historia. La ley, ¿qué es la ley? Algo estructurado. ¿Qué es lo que necesitaba el paralítico? Primero tenía que haber muchos ahí. Después, primero había muchas ovejas que no tenían su baño para ovejas y ovejos. ¿Sale? Entonces hacían donde querían. No era un lugar agradable. Era donde tomaban agua ellos y otros animales. Era donde había muchas personas enfermas. O sea, imagínense el lugar, un lugar sucio, un lugar pues que no era, yo creo que aparte de los enfermos, ¿no? Yo creo que por eso nadie le ayudaba al paralítico, decía, no aguanto estar aquí tanto tiempo, y de aquí es lo que viene el ángel, porque tú no sabías si iba a venir mañana o pasado o en 3 años, porque él llevaba 38 años y todavía no recibía su milagro. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había algo ya estructurado, que se tenía que mover el agua. Primero tenías que estar ahí, 1. 2, el agua, tenías que estar atento para que vieras cuando el agua se moviera, o si veías al ángel. Yo no sé si el ángel llegaba con trompetas y se abría el cielo, no, yo no sé. Pero si no pasaba eso, tenías que estar atento para que en cuanto se moviera el agua, eran sus marcas, listos, vámonos. ¿Sí me entienden? Y el que llegara primero recibía su milagro. ¿Sí o no? Estaba estructurado, porque si no pasaba eso, ¿qué? Pues no iba a pasar nada. Él llevaba 38 años en la misma condición. Entonces, estaba impregnado de esa estructura, de esa ley, y se los voy a decir de esta manera: su corazón ya estaba acostumbrado. Su corazón ya sabía cómo eran las cosas. Su corazón sabía que si no se movía el agua, entonces él no iba a recibir nada, porque eso era la ley, eso es lo que tenía que pasar. Si algo pasaba fuera de eso, entonces como no valía. ¿Sí me entienden? Y de repente llega Jesús, ¿no? Y se entera que ya lleva muchos años ahí, y le empieza a decir, ¿qué le dijo? ¿Quieres quedar sano? ¿No? Ese rato nos reímos porque dijimos, Bartimeo, pues está ciego, ¿qué necesita? No, ni modo que le diga que otra cosa. Pues este señor le dijo otra cosa. Y este es el punto importante. Aunque él sabía cuál era su condición, él no pidió ser sano como Bartimeo. Estaba tan impregnada su corazón de la ley, tan acostumbrado a lo que hacía, a lo que pasaba, a lo que sabía que tenía que pasar para recibir su milagro, que cuando se topa con la gracia de frente, ¿qué le dice? No, Señor, pues es que yo no he hecho las cosas como es, y ya sabes cómo soy, pero es que no merezco, y porque el otro día un pastor me dijo, y vi en la tele, y el pastor Charlie, ya ves cómo es.
¿Sí me entienden? Estaba su corazón ya corrompido por la ley. Él ya sabía. Perdón. Él ya sabía. Pero Cristo venía y le dice, ¿quieres ser sano? Y él, tan metido en la ley, le dice no. Y se justifica y dice, mira, no puedo caminar, no hay quien me ayude, se me adelantan. Jesús no le preguntó eso, nomás le dijo que si quería ser sano. A veces estamos tan metidos en nuestras estructuras, en nuestros pensamientos, en cómo se deben de hacer las cosas. Es que primero, ¿sí o no? Primero va la alabanza, bueno, primero la oración, después los anuncios, después la alabanza, después va la prédica, ¿no? Y si el predicador tiene misericordia y acabamos temprano, ¿no? Hacemos otra cosa, más anuncios y la oración final y nos vamos, ¿sí me entienden? Y si algo pasa que no sea así, puede ser que Dios se enoje, o puede que no haya un milagro, o puede que no, ¿sí? Si un día no hay prédica, no, Dios no estuvo. No, pues Dios no está en una iglesia donde no se predica. Dios no está en una iglesia donde no hay alabanza. O donde haya, en otras iglesias, donde hay alabanza vía Spotify. ¿Sí me entienden? Ahí no está la gracia de Dios. Porque estamos tan acostumbrados a que no pueden pasar las cosas sí, y solo sí, esto y esto y esto sucede. ¿Sí me entienden? Entonces ya, a veces nos juega chueco. Estamos tan metidos en la inmundicia de ese lugar, esto olía feo, había ovejas, estaba tan acostumbrado a eso que viene alguien diferente y él no recibe. ¿Por qué? Pues porque está tan acostumbrado a eso. ¿Sí me entienden? No se permitió escuchar lo que Jesús le dijo, porque Jesús le preguntó claramente esta frase, ¿quieres ser sano? Y no escuchó lo que le dijo. Le contestó otra cosa, por eso no escuchó. Sabemos que no escuchó, o al menos para mí no escuchó, porque está tan metido en otras cosas que no escucha. La tenía fácil, nada más tenía que decir sí. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Sale? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nada, pues no quiere su milagro. A ver, ¿quién quiere su milagro? Vente, vamos. A ver, ¿tú quieres otro? ¿Tú quieres otro? ¿No? ¿Qué hizo Jesús? Sin importar la respuesta, lo sanó. Le dijo, levántate. ¿Sí? Eso se llama gracia. No le dijo, no, como me contestaste mal y perdiste tu oportunidad, no, como con el ángel. Pues espérate otro añito, espérate a que vuelva a pasar por aquí. ¿Sí me entienden? Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque eso se llama gracia. No le importó ni su condición. Jesús no dijo, a ver, si hay alguien de 39 años que lleve enfermo, pues ni modo, aquel lleva más sufriendo. ¿Sí me entienden? No le importó su condición, no le importó lo que pensaba, porque no estaba pensando bien, no le importó lo que estaba haciendo, no le importó nada. Solamente lo que le importó fue darle gracia, darle favor, sanarlo. ¿Sí me entienden? Y nosotros como iglesia deberíamos de estar pensando así, pensando en que la gracia es para todos. ¿Sí? Ahorita no me voy a meter nomás una probadita, pero a veces en otras iglesias se piensa, no, el pastor Charlie ni lo merece, mira, predica mejor el pastor Paco. Pues sí, pues por eso le va como le va. ¿Sí me entienden? Es que mi hermano, ¿y por qué a él sí, Señor? ¿Y por qué a mí no? Mira, yo cuánto tiempo llevo esperando, 38 años, y él apenas 2 meses, y ya le contestaste. ¿Sí me entienden? A veces como iglesia estamos escuchando mal. Porque cierro esta historia con esto. Me puse a investigar poquito. Cuando Jesús pasa por aquí en Juan 5, no era ni su primer año ni su segundo
este año de ministerio. Él ya llevaba algún tiempecito, pónganle 2 años, no se sabe bien el dato, pero dos años, llevando la gracia, llevando el evangelio, sanando enfermos, ¿no? Él ya llevaba tiempo. Y si yo hubiera sido el paralítico, hago lo que Bartimeo, está pasando, pues ¿para qué me espero a que venga un ángel? ¿Quién sabe cuándo? Si puedo ir, ¿sí me entienden? Puedo ir con Jesús, porque Él está sanando enfermos, lo acabamos de leer, en un pueblo, y a todos los que iban enfermos los sanó. Ahí se le atravesó un Bartimeo, un paralítico, un cojo, ¿no? Dice la Biblia que sanaba a los que no tenían brazos. ¿Cómo se sana a una persona que no tiene brazos? Pues que le crece otro. ¿O no? Eso pasaba con Jesús. Se escuchaba y el paralítico metido en sus cosas. No, es que tiene que venir el ángel. No, es que ¿qué tal que me voy y no encuentro a Jesús? ¿Y qué tal que mientras llegó el ángel sí, no, otra vez, ya me quedé? ¿Sí me entienden? Corazón. La ley del corazón, el pensamiento. La Biblia dice que Jesús vino, y es lo que sigue ya. Ya estoy terminando, iglesia. Esta es la parte central importante. La ley la vamos a encontrar en todos lados, no solamente es el Pentateuco. Por eso la Biblia nos habla acerca de la circuncisión del corazón. Por eso la Biblia nos habla acerca de Ezequiel 36, que Él va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Por eso la Biblia nos habla acerca de la transformación de pensamientos, de mente y de corazón. Porque lo necesitamos. ¿Para qué? Para poder ver la gracia. Y yo creo, iglesia, que eso no ha cambiado. Que lo que Jesús hizo hace 2000 años, que el corazón que tenía Jesús desde hace 2000 años, lo sigue teniendo hoy. Y a veces como iglesia pensamos otra vez. Yo les ponía un ejemplo en el grupo, ¿te acuerdas, Mari? Les dije, imagínate, y fíjense cómo si tenemos ahí la carne viva. Si yo le digo a Dani, ¿no? Te voy a dar un regalo, Dani. No sé, como le hacen los youtubers, ¿cuánto dinero necesitan sin exagerar? ¿No? Te vamos a dar 100,000 pesos, Dani. Yo te voy a dar. Yo trabajé, yo me los gané y yo te los voy a dar, ¿no? ¿En qué creen que va a pensar Dani? ¿En qué creen que va a pensar? Luego va a pensar en cómo le va a hacer para pagarme algo. ¿Qué va a poder él hacer por mí, por eso que yo le estoy dando? ¿Sí me entienden? Eso está en el corazón. Y eso todos lo tenemos. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Porque a veces vamos con esa actitud con Dios. Y otra vez, porque hemos estado hablando de todo lo que ya hemos hablado, y sí es importante, y la sanidad es importante, y cambiar la mente es importante, y la sanidad del alma es importante, y todo lo que hemos hablado y el Señor nos lo ha dicho es importante. Pero el mensaje que creo que el Señor nos está dando hoy es, sí es importante, pero la gracia también es importante. No creas que por todo lo que hemos visto ha sido como un checklist de a ver si ha hecho bien esto, si hay transformación de mente, si ha sanado su corazón, si ha pedido perdón. Pero mira, esta última semana no ha estado en santidad, así como que digamos, uy, qué santo. ¿Sí me entienden? Entonces no, esta necesidad ahorita no, hasta que cumpla con todo lo demás. ¿Sí me entienden? Porque Jesús no fue a preguntar eso. Y yo sé que a lo mejor muchos estamos en esa situación, con esas preguntas de por qué a mí no, por qué yo no, tal vez Dios no me está hablando, por qué no recibo mi milagro, tal vez no estoy gritando tan fuerte como Bartimeo, no tengo fe, ¿qué pasa, Señor? No, ya. Pero la gracia del Señor siempre ha estado ahí.
Y yo creo que por eso hoy el Señor nos estuvo hablando mucho acerca del corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón, y si algo sí hay que hacer y tener cuidado, es ver cómo está nuestro corazón, porque la ley, iglesia, sí puede retener la gracia, aunque Jesús ya lo haya hecho todo. Un corazón, lo voy a decir, religioso, un corazón duro, un corazón estructurado, un corazón así como hemos estado viendo, sí puede frenar la gracia de Dios. Y quiero terminar con esto, y solamente para enfatizarlo, Hebreos 9, 14 y 15 está hablando acerca de Jesús y nos dice: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es decir, y la Biblia es clara, la ley es importante, Jesús vino a cumplir la ley. La ley es la que nos dice que estamos haciendo bien o si las cosas están haciendo mal, ¿sí me entienden? Eso es el pacto pasado, pero aquí nos está hablando, y les doy contexto de Hebreos 9, ya lo leen bien en su casa, pero está hablando del sacrificio de Jesús, que dice que fue suficiente, fue una sola vez y para siempre, y que fue suficiente para que Dios, me encanta cómo lo dice aquí, dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Dice, se ofreció sin mancha a Dios, purificara nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, porque eso también Él lo hace. Su sangre fue suficiente para purificar tu conciencia, para purificar tu corazón. Por si estábamos pensando ahorita, híjole, ¿y ahora cómo le hago para purificar mi corazón? Solamente tengo que decirle al Señor, porque eso es gracia: Señor, purifica mi corazón. ¿Sí me entienden? Solamente tienes que decir: Señor, recibo, yo sé, y confiar en que el Señor va a purificar tu corazón, y confiar en eso, ¿sí? Porque si no lo hacemos, cuando el Señor empiece a purificar tu corazón, ¿qué vas a hacer? Ay, le vas a poner trabas otra vez. Ay, no, ¿por qué me está pasando esto? Ay, no sé qué. ¿Sí me entienden? Y vas a tratar de hacerlo en tus fuerzas. Eso es ley y no gracia. ¿Se acuerdan? Leímos lo que dice la palabra, y esto es algo que dice la palabra. Si la Biblia dice que Él va a purificar mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Creer que Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente orar y decirle: Señor, purifícame. ¿Sí me entienden? Si necesitas santidad, cambiar tu mente, todo lo que necesites. A Bartimeo le dijo: ¿qué necesitas? A este le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor sabe, pero también el Señor sabe y entiende, y yo creo que por eso lo preguntó, porque yo no creo que haya preguntas tontas, y menos el Señor preguntaría algo. Yo creo que Él no desperdiciaba palabras. Si le preguntó fue porque quería ver lo que realmente en su corazón había. ¿Sí me entienden? Había ley. Entonces, a veces nosotros tenemos que ver eso. Y bueno, obviamente la gracia llega con Jesús. ¿Con qué? Con su muerte y con su resurrección. ¿Sale? Y eso tuvo una consecuencia. La consecuencia era el medio para poder recibir su gracia. ¿Sí me entienden? Si no, lo leemos ahorita. Romanos 8, del 1 al 4, nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder.
Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Repite conmigo: no vivo según la ley. No vivo según la carne, sino según el Espíritu. ¿Lo crees? ¿O ya te entró la duda de, no, ayer no hice mi devocional? ¿Sí me entienden? Lo que hizo Jesús, y por eso dice, por lo tanto, porque es Cristo Jesús el que nos dio ese acceso y esa libertad, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque por medio de Él anuló la ley para que la ley del Espíritu entonces viviera en nosotros, iglesia. Y me encanta cómo dice aquí que dice que Dios envió a su Hijo en la misma condición de nosotros, de pecadores, para que por través de su muerte, dice que condenó Dios al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Que Dios ya juzgó, que Dios juzgó. Entonces, juzgó el pecado. Entonces, cuando el pecado estaba acá, lo que hizo Jesús fue condenarlo y bajarlo, y dice ahí que nosotros, para que se cumpliera en nosotros, entonces nosotros podemos decirle al pecado, ¿se me entiende? Y eso es una ley espiritual, es algo que Jesús hizo. Por si le estamos batallando con pecados, con malos hábitos, con malos pensamientos y no podemos salir de esas cosas y así, tenemos que creer esto. Jesús murió y su victoria alcanzó para condenar cualquier pecado, cualquier pensamiento, cualquier mal hábito, cualquier cosa que el ser humano piensa que no puede, o más bien no pueden, pero si estamos en Cristo, que es todos los que estamos aquí, entonces esa ley del pecado, pum, ya fue. Y entonces Dios condena el pecado y ahora nos da el poder para no hacerlo. ¿Sí me entienden? Y si estamos hablando de gracia, la gracia lo que significa es, no nos va a costar trabajo. Porque yo no tengo que hacer nada. ¿Quién lo hizo? Jesús. Entonces, imagínense que estamos aquí, que yo estoy aquí y estoy, no puedo porque Señor, mira, y ya me cansé y siempre es lo mismo y 3 semanas bien, pero hoy otra vez. No puedo con esto, es que siempre pensamientos, Señor, ¿por qué? Si yo tengo la mente de Cristo y entonces no entiendo. ¿Sí me entienden? O nada más soy yo el que a veces ora así. Ya me cansé. Y entonces lo que le estoy diciendo es, Señor, yo no puedo hacerlo. Y Él, pues sí, pues no puedes hacerlo, pues quítate de ahí, porque estás queriéndolo hacer tú. Y está la otra parte de la gracia. Y entonces es, párate en la gracia. Ay, casi me caigo, ¿ya ven? Es verídico esto. Me paro en la gracia y digo, no me debe de costar trabajo. Y va a venir el diablo y te va a decir, ¿por qué no? Si eres bien fuerte, si tú puedes hacerlo, eres el mejor. ¿Sí me entienden? Pero te paras en la gracia y dices, no, es más, mira, yo ni lo topo. Y como decía Isaí, yo estoy parado, centrado en ver el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Yo dejé esas cargas y ahora me encargo de las cargas del Señor. No tengo tiempo ni para pecar. Deberíamos de estar pensando en eso. ¿Sí me entienden? Pero parados en la gracia. Parado en la gracia no me costaría trabajo dejar el pecado, no me costaría trabajo dejar los malos hábitos. Y ojo, no estoy diciendo, antes de que agarren sus piedras, no estoy diciendo que es así de fácil, ¿ok? Porque tendríamos que cambiar la mentalidad, que es de lo que estamos hablando hoy. Y eso es bien complicado, según. Entonces, vamos a agarrar esto y ya para orar y terminar. Lo que quiero decirte es, vamos a pararnos en la gracia, iglesia. Lo que dice su palabra acerca de la gracia, y Romanos 8 está plagado de eso, nos está diciendo, yo ya lo hice,
Charlie, ya lo hice. Miri, ya lo hice. Arturo, ya fue. Paco, Dani, ¿sí me entienden? Párate acá, párate en la gracia, ven. No tienes por qué estar peleando con eso. Escoge mejor tus batallas. ¿Sí me entienden? Déjalo. Ok, no, sí, ya, esta vez, ahora sí, Señor, ya te dejo ahí mis cargas. Vas a ver que no, y te topas con el problema y otra vez, y te preocupas, y empiezas y dices, ay, no. ¿Sí me entienden? Ay, esto está pasando, ay, otra vez me vio mal el hermano, ay, de veras ni me quiere hablar, ay, no sé qué. Y la palabra dice, no, ve tú, dile, pídele perdón. Genuinamente, y ya, se acaba el problema, y ya. Te evitaste y te quitaste un problema. Ah, no, mira esto, haz esto. Mira primeramente el reino de Dios. Ponte a leer, ponte a esto. Ama a los demás, haz otra cosa. ¿Sí me entienden? Es hacer la parte del reino de Dios. Pararte allá, pararte en la gracia sabiendo que Dios ya quitó, que ya venció, ya condenó al pecado y entonces no nos costaría trabajo eso. ¿Sí me entienden? Y todo lo que nos cuesta trabajo deberíamos de dejarlo ahí, porque esto no solamente se centra a la parte conductual, es decir, a la parte de los pecados, a la parte de los malos pensamientos, a la parte de esto, sino también con qué otra cosa le batallamos. Si dice que Jesús ya hizo todo, terminó la obra y ya se fue y está sentado, es porque ya todo lo hizo, ¿sí me entienden? Ya conoce el plan de cada uno de nosotros y sabe qué es lo que tenemos que hacer, sabe que tenemos que trabajar, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de orar para decirle, Señor, y si será esto que vamos a hacer, este negocio y no sé qué, lo que sea, o este trabajo, o lo que sea, pues a lo mejor podemos orar diciendo, Señor, tu palabra dice, ¿no? Que toda bendición espiritual me la has dado y que se cumplió cuando tú moriste. Señor, si esto proviene de ti, entonces haz que el corazón de esos hombres tenga favor hacia mí con quien voy a hacer el negocio. ¿Sí me entienden? Haz que todo suceda para que yo pueda hacer esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Oramos diciendo, Señor, es que tú ya lo hiciste. Y si no es esto, pues entonces dime la otra cosa. Pero sé que tu favor va a llegar ahí, porque ya lo tenemos, porque Cristo murió por nosotros. ¿Sí me entienden? Y entonces nos quitamos, de preocupaciones, de si será, de si no será, de qué tal que si la estoy regando, y qué tal que si es él o que no es él. Mejor le decimos, Señor, tú cambia, tú ponlo, o pon a las personas correctas, tú, Señor. Y si no es, y si tengo que aprender, como veíamos la semana pasada, pues seguiremos aprendiendo, pero el Señor lo va a hacer, porque el Señor es quien obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues nada más quería que recibiéramos esta parte. Yo creo que tenemos que cuidar nuestro corazón, que no nos abrume todo lo que hemos estado viendo como iglesia, porque nos está preparando, ¿sí? Y está estirando poquito, sí, no estoy minimizando todo lo que estamos pasando, pero también que podamos confiar en Él, que tengamos ese respiro de decir, Él ya lo hizo todo, Él sabe qué es lo que más nos conviene, y Él sabe que nos quiere libres para poder trabajar en su reino, ¿sí me entienden? Entonces, empezar a preocuparnos por eso. Bueno, más bien ocuparnos en eso, en la gracia, en creer lo que la Biblia dice acerca de la gracia. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar orando. Me gustaría hacer una oración. Y solamente quiero que te centres en esto, principalmente. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender esto de la gracia. Iglesia, de verdad que a mí esta semana me choqueó. Yo le dije, he escuchado mucho de la gracia, ¿no? ¿Qué nos vas a decir? Y lo que me decía y las situaciones en las que me ponía, me decía, ¿ya viste cómo todavía hay en tu corazón? ¿Ya viste cómo la ley de la carne es la que está gobernándote? Y me ponía en situaciones para que yo me diera cuenta que realmente no he rendido todo a Dios, que realmente no he creído esta parte, porque iglesia parece bien fácil, pareciera que es, pues bien, dices, ay, pues sí, bien fácil y ya, pues sí, pero costó muchísimo, costó el sacrificio más grande, la muestra de amor más grande
o sea que no fue gratis. Pero lo que debemos de creer es que no fue gratis, pero que lo hizo por ti y por mí, y que nos va a dar favor en toda situación adversa que tengamos, porque su corazón está como el de Jesús con Bartimeo y como el de Jesús con el paralítico. Uno queriendo, uno pidiendo y diciendo, Señor, quiero ver. Y el otro diciendo, no, pues es que ya mi corazón está tan contaminado por la ley que ya para mí recibir la gracia es como, siempre me ha ido mal, nadie me quiere, todos me odian y no es canción. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a centrarnos en eso, que el Señor nos haga ver, nos haga entender qué es la gracia para poder recibirla, que prepare nuestro corazón, porque iglesia, y esto sí es de parte del Señor, ya no es tanto mío y parte del mensaje, pero Él, toda su gracia, dice que toda su plenitud, y lo voy a leer en el versículo, es Juan 1, 17 y 18, 16 y 17, pero dice que Jesús, no sé si lo tenemos ahí, amigo, Juan 1, 16, porque no lo tengo en mis notas. Dejen que lo tenga. Es que este versículo me lo dio en la alabanza. Si no, se los busco acá. Dice, Juan 1:16, dice, de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y quiero que nos centremos en esto. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Dios está diciendo eso hoy, iglesia. De su plenitud tú recibes gracia sobre gracia. ¿Y qué si tu condición es diferente a la mía o a la de alguien? ¿Y qué si tus pensamientos? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo que estás haciendo? ¿Y qué? Jesús no está diciendo eso. Porque no está diciendo de tu plenitud recibirás o por lo que tú estás haciendo. Está diciendo de su plenitud, de su corazón, de su amor, tú recibirás gracia sobre gracia. Si le preguntamos a Bartimeo o a cualquiera de los que estamos aquí si son dignos de lo que Dios les ha dado, seguro vamos a decir que no. Y la realidad es que no. Pero ¿y a quién le importa? A Dios le plació dártelo. Entonces no resistamos eso, porque el Señor de su plenitud quiere darte gracia sobre gracia. Vamos a orar, iglesia. Señor, en esta tarde, Padre, yo te doy gracias por esto que tú nos has dado, por este mensaje acerca de la gracia que tú tienes, Señor. Y estamos creyendo, estamos orando, Señor, con fe, creyendo que de tu plenitud vamos a recibir nosotros, y no otros, Señor, nosotros, gracia sobre gracia, de tu favor sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestros hijos, sobre nuestros negocios, Señor, sobre cada área de nuestra vida. Señor, vamos a recibir de tu plenitud gracia sobre gracia. Señor, porque si bien hemos estado trabajando, Señor, para ti, hemos estado trabajando, Dios, en lo que tú nos has estado hablando, tratando de cambiar nuestra mente, sanando nuestras heridas en el alma, tratando de vivir en santidad, Señor, cada día. Estamos esforzándonos como iglesia. Han venido batallas, han venido procesos, han venido, Señor, las tentaciones. Hemos caído seguramente en muchas, Dios. Pero hoy tú nos estás diciendo que de ti viene gracia sobre gracia, que viene tu favor inmerecido, Señor, porque no lo merecemos, pero a ti te plació que con la muerte de tu Hijo, que la sangre de tu Hijo Jesucristo fuera suficiente para que hoy, en 2026, en la promesa del Padre, sin importar la situación de cada uno de los que están aquí, usemos esta fe creyendo en que tú das gracia sobre gracia. Y yo te pido, Señor, que tú
examines nuestro corazón, que nos dé sabiduría para examinar nuestro corazón, que si algo de ahí necesita ser circuncidado, si todavía hay pensamientos de legalismo, Señor, si hay pensamientos religiosos, si hay pensamientos, Señor, que no nos permiten avanzar hacia tu gracia, que nos dicen como a Bartimeo, cállate, tú no eres digno. Si estamos tan metidos en esta religiosidad, Señor, que nos impide acercarnos a ti como lo hizo el paralítico, si nuestros pensamientos, en lugar de decir recibo tu gracia, son poner pretextos del por qué no la estamos recibiendo, Señor, yo te pido que venga claridad de mente en este momento, Señor, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, Señor, que si hay falta de perdón en nuestro corazón, que podamos sacarlo, Señor. Si tenemos alguna tipo, Señor, de cosa en nuestro corazón que nos impida acercarnos a tu gracia, Dios, si ha sido influenciada por el enemigo, si nuestros pensamientos no cesan, Señor, si los malos hábitos no se van, Padre, ayúdanos, danos la estrategia y sobre todo, Señor, la valentía de pararnos en la gracia, de dejarte eso ahí, porque, Padre, tú no nos ves con esos ojos que juzgan ahora, Señor. Tú nos estás viendo con gracia. Señor, si seguimos leyendo la historia del paralítico, tú le dijiste a él, ahora ya has sido sano, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Señor, tú sabías lo que él había hecho, que lo había dejado en esa condición, Dios, pero aún así lo sanaste, porque ese es tu corazón, esa es la gracia. Señor, si hoy hay algún hermano, hermana, Señor, alguno de nosotros que en su corazón haya esto, Dios, que en su corazón haya condenación. Tú ya dijiste que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A lo mejor algunos estamos sabiendo que realmente hemos cometido faltas, que te hemos fallado, que aunque nos esforzamos no podemos, Señor. Pero ese pensamiento de derrota y condenación no proviene de ti, Señor, porque tú sanas aún cuando no quieren ser sanados. Tú sanabas aún cuando las personas no querían ser sanados, Señor. Y eso se llama gracia. Yo te pido, Señor, que tú obres en este momento en toda la iglesia, Señor, y que empieces a hacer que podamos ver tu favor, que empecemos a ver tu favor, Señor, en cada situación, lo querramos o no lo querramos, nos bloqueemos o no nos bloqueemos, Señor, en la mente, sin importar la condición que tengamos, que sea tu gracia. ¿Por qué, Señor? Porque así como el paralítico cuando fue sano entendió y vio ahora sí la situación, Señor, podía tener las condiciones para no volver a hacerlo, para poder arrepentirse, Señor. Padre, tú no pones condiciones. La condición se cumplió hace 2000 años, Jesús murió y nosotros el día de hoy recibimos como iglesia tu gracia, Dios. Recibimos como iglesia tu gracia. Declaramos que somos privilegiados, Señor, porque tú nos hablas, porque tú tienes el control, porque podemos confiar en ti, porque tú pones la fe necesaria para que cada uno de nosotros podamos recibir esa gracia que tú quieres darnos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos desde ya, declarando, Señor, que tú obras a nuestro favor, que vamos a ver tu favor en esta semana y en las semanas siguientes y en los años siguientes, porque tú no has dejado de ver a tu iglesia, de proveer a tu iglesia, de bendecir a tu iglesia, de sanar a tu iglesia, Señor, porque tú eres ese Padre bueno. Te exaltamos, te bendecimos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.